Bienvenidos a Hesglos, Hotelería sin filtro. Este es el espacio donde hablaremos sin rodeos lo que realmente está pasando en el mundo hotelero. Compartiremos ideas, errores, aprendizajes y consejos prácticos para que tu alojamiento sea un negocio rentable y lo llevemos a otro nivel. Bienvenidos a Hesglos, Hotelería sin filtros, un espacio donde hablaremos sin rodeos de lo que está pasando en el mundo hotelero. Yo soy Jessica Carmona, fundadora de Hesglos, y junto a mi colega Carolina Ruiz hablaremos de un tema muy interesante. Bueno, en este primer episodio hablaremos de algo que muchos propietarios viven y es aperturar un hotel y tomarlo como hobby al comienzo y no medir que puede ser con una mala gestión un dolor de cabeza al final. Vamos a tener una serie de preguntas y debatiremos al respecto. La primera sería, ¿cuáles son los pilares básicos de una buena gestión hotelera desde el día uno? Bueno, digamos que la gran mayoría de hoteleros cuando inician en este proceso sienten que es un negocio muy rentable y que tiene un retorno de inversión muy alto. Y eso es real. Sin embargo, no tienen en cuenta varios pilares que voy a hacer mucho énfasis en ellos y es el tema de costos y presupuestos. Digamos que todos lo dejan como al final, pero en realidad debemos ver la viabilidad de un proyecto. Debemos saber mínimamente cuál es el punto de equilibrio, cuál es el estado de resultados, cuáles son las proyecciones para poder definir esto, ¿cierto? Entonces ese es un pilar demasiado importante. El segundo es que no tienen una estrategia de Brixin o de Revenue Management para poder tener una buena estrategia y no simplemente salir al mercado y que quiero tener una tarifa súper alta sabiendo que no hicieron un análisis exhaustivo del mercado. Y la tercera, y no menos importante, es el tema de todo el tema de la parametrización de las plataformas digitales. Digamos que en este momento se puede tener una visibilidad mundial por plataformas como Booking, Airbnb y Expedia, pero digamos que cuando entran al gremio simplemente piensan que es abrir las puertas y simplemente esperar que lleguen pues los huéspedes. Me parece importante ahí también hacer énfasis en cuando tenemos diferentes canales de venta, es importante la reputación que tenemos en Internet. Muchas personas al comienzo no piensan mucho en tener una puntuación de 10, de 9.5 en Booking, plataformas tan importantes como Booking, Airbnb, y la interacción con los huéspedes siempre es muy Sí. importante. Entonces hay que montar una estrategia muy grande al principio para tener un buen posicionamiento de esta reputación online. Así es. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que tenemos por acá sería, ¿qué papel juegan las plataformas de reserva como Booking, Airbnb, Expedia en esta transición y qué errores se deben evitar al comienzo? Bueno, como lo mencionábamos, estas plataformas nos dan una visibilidad mundial. Entonces, digamos que los errores más comunes en estas plataformas es que, por un lado, no tenemos una buena paridad de tarifas, no hacemos una estructura que nos permita tener tarifas más económicas, por ejemplo, en el motor de reservas a las plataformas. Entonces, digamos que no tenemos fotos de alta calidad, porque en realidad no es como tomar una foto con el celular y pues salimos a vender. En realidad, detrás de las fotos, de las descripciones, pues el tema de la estrategia de tarifas y todo podemos tener mejor visibilidad y más posibilidad de reservas. Entonces, digamos que la gran mayoría de hoteleros se enfrentan a esa situación en que las plataformas me cobran mucha comisión, pero en realidad no tienen un aumento de tarifa, no tienen una estrategia para poder poner promociones y al final, pues dejan de tener una buena rentabilidad porque no tuvieron una buena sincronización entre Channel Manager y plataformas digitales. Es importante ahí entender que las redes sociales también aportan una vitrina de exposición muy grande y más cuando está alineado con el motor de reservas, es decir, descuentos de 2 noches, 3 noches, promocionándolo en Instagram, en Facebook, en TikTok. Entonces también es entender cuáles son nuestras vitrinas de exposición, cuáles se deben potencializar porque todas se potencializan de manera diferente. No es lo mismo como nos vendemos en Airbnb a como nos vendemos en Booking o desde el motor de reserva. Entonces es importante entender esta dinámica y más al comienzo. Así es, y más porque dependiendo del tipo de alojamiento que tengamos, vamos a tener más reservas en una plataforma en específico. Ejemplo, si estoy como tipo hotel, definitivamente la plataforma que más me puede vender es Booking y Expedia. Pero si tengo un alojamiento diferente, que es como más rural, puede ser muy funcional Airbnb. Claro que también depende de la temporada, porque algunas plataformas funcionan más para diferentes mercados. Entonces, ejemplo, si estamos en Colombia, y están en vacaciones en otros países, Expedia es una plataforma que nos vende muchísimo. Sí. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos por acá sería, ¿qué 3 cosas debería hacer ya mismo para empezar a gestionar mejor mi hotel? Bueno, la más importante es tener una persona, sea el propietario, una persona encargada o una empresa que se encargue de la estrategia, con un plan estratégico, no solamente en revenue management, sino también siendo muy comercial.
porque digamos que debemos no solamente estar fluctuando, sino también analizar el mercado, mirar cómo se está comportando mi competencia, no para copiar, sino para tener referentes y poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, esa es una muy importante. La segunda es tener un muy buen sistema, un channel manager y motor que me permita tener estrategias. Entonces, una va alineada con la otra. Y la tercera es capacitar muy bien al personal, porque es que de nada sirve tener una excelente visibilidad en plataformas, tener una muy buena estrategia de Prixin y si en realidad los colaboradores no están bien capacitados, pues todo ese ejercicio que se realiza antes de que un huésped esté en el alojamiento, pues estaría perdido. Me parece también ahí importante recalcar el tema de cuál PMS es adecuado para nuestro hotel. También saber qué reportes necesitamos mes a mes, cómo vamos según el balance que tenemos, los ingresos, los gastos. Porque si bien es fácil decir, bueno, este mes cerré mi hotel pequeño de 5 o 6 habitaciones con un ingreso de 80 millones de pesos. Entonces uno dice 80 millones de pesos es una cifra considerable. Pero si no ves bien tus costos, esos 80 pueden ser ni siquiera la mitad de los ingresos y la utilidad que realmente tienes a final de mes. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, la manualidad que muchos hoteles pequeños manejan, al momento de tú querer potencializar tu hotel, sí o sí tienes que tenerlo digital. Que te lance reportes, Así, que mires el forecast, que mires el RedPar, que analices bien cómo estás respecto a el mercado, el set competitivo y cómo así. estás tú internamente en tu hotel. Por acá también tenemos una pregunta que es un poco parecida, que sería, si hoy alguien tiene un alojamiento pequeño, ¿qué tres cosas debería hacer ya mismo para empezar a gestionarlo mejor? Hablamos de pequeño, un alojamiento pequeño. Puede ser nada más una finca, por ejemplo, pongámoslo como ese ejemplo. Ok, pues digamos que cuando tenemos una propiedad, una única propiedad, muchos alojamientos se cierran a la posibilidad de tener un channel manager y motor. Y digamos que para nosotros esto no es viable porque no nos permite tener una estrategia. Puede ser una sola unidad y definitivamente tenemos que tener una estrategia de Prixin enfocada en ocupación y pues en tarifa como tal. Entonces ahora existen pues muchas plataformas que permiten tener multipropiedad. Si yo tengo una sola finca, puedo conectar más fincas en diferente ubicación, como lo son Cunas, como lo son Aloha, y hay Entre otras. muchísimas. Entonces, digamos que pasa mucho que nos limitamos porque es una única sola. Entonces, digamos que un sistema te puede costar $8, $10. Eso realmente es muy económico. Entonces, digamos que lo que yo pienso que deben mejorar es el tema de pasar, como ahorita mencionabas, el tema de la manualidad a estar sistematizados. Entonces, eso es un factor muy importante. El tema de las plataformas, pues el Channel Managing Motor. Y también no solamente limitarnos a estar en Airbnb, porque pasa que como es una finca, solamente estamos en Airbnb, pero en realidad Booking, VRBO y otras plataformas nos dan una visibilidad muy amplia como para perdernosla simplemente porque Airbnb nos da mejores garantías. Digamos que uno se puede estructurar de una manera para que no le afecte tanto el tema pues como de las políticas de Booking como tal. Entonces esa es una muy importante. La otra es el tema de simplemente tener una tarifa plana, pues va muy enfocada en lo mismo y es que normalmente manejan una tarifa, ejemplo, 300.000 pesos y 300.000 de lunes a domingo. Entonces, estrategia, plataformas y también servicio, pues digamos que la experiencia como tal, cuando vos reservas, es lo que estás esperando en el momento que llegas. Entonces pienso que a la gran mayoría de hoteleros les pasa lo mismo, o sea, no sueltan, quieren hacer todo, no pasan a otro nivel donde pueden como potencializar su alojamiento. Entonces, digamos que todo va enfocado en estrategia, en precios y en servicio. A mí me parece también ahí importante agregar, entender qué alojamiento tienes, entender si es un alojamiento pequeño, si no tiene piscina, si tiene un jacuzzi, o sea, entender bien respecto al mercado, porque en este momento la verdad del mercado está muy difícil, el set competitivo está muy complicado, entonces entender qué valor agregado le vas a dar a tu noche. Ejemplo, tener un paquete de masajes, tener un paquete de chef privado, un servicio todo incluido de alimentación, o sea, más allá de simplemente la cama y los amenidades que tengas en tu alojamiento como tal, ¿qué más puedes añadir o qué más puedes promocionar? Entender las temporadas, por ejemplo, Amor y Amistad, Halloween, o sea, entender muy bien el mercado y el actual que está pasando, qué puedo añadirle, qué está haciendo mi competencia, sin necesidad de copiar, porque la verdad todos tenemos un valor añadido diferente, pero entender qué están haciendo las otras personas para uno tener un punto de referencia para iniciar desde ahí. Entonces me parece muy importante que los hoteleros, y más cuando tienen alojamientos tan pequeños, solo piensa en, bueno, como decías, lo monto en Airbnb y tengo
mi Airbnb como si fuera mi PMS. Entonces de ahí saco mis reportes, saco todo, pero es entender muy bien el mercado y Airbnb es una muy buena plataforma. Sin embargo, todas las plataformas se manejan de maneras diferentes y todas te van a traer diferentes mercados. Así es. Y también quiero hacer énfasis en el tipo de propiedad, porque ahora que estabas mencionando, ejemplo, tenemos alojamientos turísticos para nómadas digitales, de experiencias. Entonces, al entender qué tipo de propiedad tengo, también puedo potencializarla en una plataforma en específico y no quedarme solo en una, sino aprovechar el mercado. Tengo muy claro pues, mi público objetivo, tengo muy claro qué plataforma puede ser efectiva y así puedo tener más visibilidad. Bueno, por acá tenemos una última pregunta de cierre, que sería, ¿qué mensaje le daría a alguien que todavía ve su alojamiento como algo extra y no se atreve a convertirlo en un negocio real? Bueno, esta pregunta me parece demasiado impactante y es porque digamos que todos entran y como hablábamos al principio, piensan que es muy fácil, que lo pueden manejar de una manera pues súper rápida y que pueden hacer muchas cosas, pero en realidad como no se parametrizan, como no se sistematizan y no hacen como todo este proceso, digamos que no ven el beneficio. Digamos que la hotelería, pues la hotelería y el turismo es lo que más tiene retorno de inversión. Entonces, digamos que si esta persona que decidió entrar al mundo hotelero toma la decisión de hacer una estrategia muy potente, analizar el mercado, tener costos y presupuestos y tener un muy buen equipo, digamos que ese retorno de inversión, más o menos en un hotel, dependiendo del tipo de hotel, es en un año. Pero la mayoría empiezan y quieren que a los 3 meses pues ya tengamos retorno de inversión. A los 3 meses llegaremos a punto de equilibrio si se hizo un buen posicionamiento. Entonces, pienso que es esto, pues es hacer mucho énfasis en que se debe estructurar y se debe montar un alojamiento de una manera correcta para poder tener muy buenos resultados. Yo creo que yo lo que podría recomendar y lo que diría es cuando uno ve el alojamiento o el turismo, la hotelería como algo extra, está subestimando un poco el potencial que puede llegar a tener. Ujú. Como decía Jessica hace unos momentos, es que realmente muchas personas no entienden la mina de oro que realmente tienen al tener un alojamiento. Entonces es entender uno, qué tipo de alojamiento tengo, cómo lo puedo potencializar desde mis vitrinas de exposición, como son las redes sociales, como son las otras, capacitar a mi equipo, entender cuál va a ser ese customer journey que yo manejo antes, durante y después de cada huésped para poder tener una estrategia de posicionamiento muy grande y que la gente realmente quiera volver y diga, listo, este alojamiento yo lo voy a recomendar, yo voy a volver. Incluso, básicamente, de las estrategias mejores usadas es, llegó mi huésped por Booking, Expedia, Airbnb, cualquier plataforma de reserva, Ujú. estuvo tan agradecido del servicio que tuvo que pidió el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, las siguientes reservas son a través de una De reserva una- directa. Entonces, ahí nos ahorramos comisiones, nos ahorramos muchas cosas. Entonces, al tú entender el potencial que tú tienes teniendo un alojamiento, entiendes que no, al final del día no va a ser algo extra, sino va a ser, puede terminar siendo tu pulmón financiero para muchos otros proyectos. Así es. Gracias Carolina por tu intervención y gracias a todos los espectadores que se quedaron hasta el final de este podcast. Recuerden que somos Geslos Hotelería Sin Filtro y déjenos en los comentarios si quieren que hablemos de algún tema en específico. Nos vemos en el siguiente episodio. Síguenos en nuestras redes sociales como @Geslos. Nos vemos.